Últimas palabras de Jesús. Segunda parte. Predicado la mañana del domingo 2 de marzo de 1890 por Charles Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Continuación de las últimas palabras de Jesús en la cruz cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani. 2. Esto nos lleva a considerar la pregunta, ¿por qué sufrió él? Noten cuidadosamente este clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es angustia pura, agonía sin dilución, la que clamó de esta manera, pero es la agonía de un alma piedosa, pues únicamente un hombre de ese orden habría usado tal expresión. Aprendamos de ella lecciones útiles. Este clamor es tomado del libro. ¿Acaso no nos muestra el amor de nuestro Señor por el sagrado volumen, de tal forma que cuando sintió su dolor más agudo, acudió a la Escritura para encontrar una expresión adecuada para él? Aquí encontramos la frase inicial del Salmo 22. Oh, que nosotros pudiéramos amar así la palabra inspirada de Dios, para que no solo cantáramos leyendo su partitura, sino que también lloráramos al compás de su música. Observen, además, que el lamento de nuestro Señor es dirigido a Dios. Los piadosos, en su angustia, se vuelven a la mano que los golpea. El grito de nuestro Salvador no es contra Dios, sino a Dios. Dios mío, Él hace un doble esfuerzo para acercarse. Encontramos aquí una verdadera condición de hijo. El niño en la oscuridad está clamando a su padre, Dios mío. Tanto la Biblia como la oración eran preciosas para Jesús en su agonía. Observen, también, que es un grito de fe, pues aunque pregunta, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, primero dice, repitiéndolo 2 veces, Dios mío. La fuerza de apropiación está en la palabra mío, pero la reverencia humilde está en la palabra Dios. Es Dios mío, tú eres siempre Dios para mí, y yo soy una pobre criatura. Yo no disputo contigo. Tus derechos son incuestionables, pues tú eres mi Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, y yo me someto a tu sagrada soberanía. Yo beso la mano que me golpea, y con todo mi corazón clamo, Dios mío. Cuando estés delirando de dolor, piensa en tu Biblia. Cuando tu mente divague, deja que deambule hacia el propiciatorio, y cuando tu corazón y tu carne fallen, aún así vive por fe e inclusive clama, Dios mío. Acerquémonos a la pregunta. Me pareció, a primera vista, como una pregunta proveniente de alguien aturdido, con su balance mental momentáneamente sacudido, no irrazonable, sino más bien producto de demasiado razonamiento, y por lo tanto agitado de un lado a otro. ¿Por qué me has desamparado? ¿Acaso no lo sabía Jesús? ¿No sabía por qué era desamparado? Lo sabía muy claramente, y sin embargo su humanidad, mientras estaba siendo aplastada, golpeada y disuelta, parecía no entender la razón de tan gran dolor. Él debía ser desamparado, pero, ¿había causa suficiente para un dolor tan punzante? La copa debía ser amarga, pero, ¿por qué debía contener el más nauseabundo de los ingredientes? Tiemblo por no decir lo que no debo decir. Lo he dicho, y creo que hay verdad en ello, el varón de dolores estaba agobiado por el horror. En ese momento, el alma finita del hombre Cristo Jesús entró en un contacto cercano con la justicia infinita de Dios. El único mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús, contempló la santidad de Dios en armas contra el pecado del hombre, cuya naturaleza había asumido. Dios estaba a favor de él y con él en un cierto sentido incuestionable, pero por el momento, en lo relativo a su sentimiento, Dios estaba contra él, y estaba necesariamente retirado de él. No es sorprendente que el alma santa de Cristo temblara al descubrirse conducida a un doloroso contacto con la justicia infinita de Dios, aun cuando su designio era únicamente reivindicar esa justicia y glorificar al legislador. Nuestro Señor podía decir ahora, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, y por tanto usa un lenguaje que está todo demasiado hirviendo de angustia para permitir una disección hecha por la fría mano de un criticismo lógico. El dolor tiene poca consideración por las leyes del gramático. Aún los más santos, en medio de la agonía extrema, aunque no puedan hablar de otra manera sino de conformidad a la pureza y la verdad, usan un lenguaje propio, que solo el oído dado a la simpatía puede recibir plenamente. No veo todo lo que está contenido aquí, pero lo que puedo ver no soy capaz de traducirlo en palabras para ustedes. Creo que veo en la expresión, sumisión y determinación. Nuestro Señor nos hace para atrás. La pregunta implica un movimiento hacia adelante. Quienes abandonan un negocio ya no preguntan nada acerca de él. No pide que el desamparo termine prematuramente, solo quiere entender de nuevo su significado. Él no se encoge, sino más bien se entrega nuevamente a Dios mediante las palabras, Dios mío,
y busque revisar la base y la razón de esa angustia que está decidido a soportar hasta su amargo fin. Le aliviaría sentir de nuevo el motivo que lo ha sostenido y había de sostenerlo hasta el fin. El clamor me suena a mí como una profunda sumisión y una poderosa determinación al dirigirse a Dios. ¿No creen que el asombro de nuestro Señor, cuando fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5, 21, lo condujo a clamar así? Para tal ser sagrado y puro, ser hecho una ofrenda de pecado fue una experiencia sorprendente. El pecado fue colocado sobre él, y fue tratado como si fuera culpable, aunque personalmente nunca había pecado, y ahora el infinito horror de la rebelión contra el Santísimo Dios llena su alma santa, la injusticia del pecado quebranta su corazón, y retrocede de ese pecado, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué debo soportar el terrible resultado de la conducta que más aborrezco? ¿Acaso no ven, además, que hubo aquí una mirada a su propósito eterno, y es su fuente secreta de gozo? Ese, ¿por qué? Es el borde plateado de la nube negra, y nuestro Señor lo miraba anhelante. Él sabía que el desamparo era necesario para que pudiera salvar al culpable, y miraba esa salvación como su consuelo. No ha sido desamparado innecesariamente, o sin un propósito valioso. El propósito es en sí mismo tan amado por su corazón que cede ante el mal pasajero, aunque ese mal fuera la muerte para él. Mira ese, ¿por qué? Y a través de esa estrecha ventana, la luz del cielo penetra raudales en su vida en tinieblas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente nuestro Señor consideró ese, ¿por qué? Para que nosotros también volvamos nuestros ojos en esa dirección. Quiere que nosotros veamos el porqué y la causa de su dolor. Quiere que nosotros nos fijemos en el motivo lleno de gracia que lo llevó a soportar eso. Piensen mucho en todo lo que su Señor sufrió, pero no pasen por alto el motivo. Si no pueden entender siempre, cómo este o ese dolor obraron hacia el grandioso fin de toda la pasión, crean de todas formas que participan en el gran ¿por qué? Estudien durante toda la vida esa pregunta amarga pero bendita: ¿por qué me has desamparado? Así, el Salvador hace una pregunta no tanto para sí mismo sino más bien para nosotros, y no tanto por alguna desesperación dentro de su corazón, sino a causa de la esperanza y el gozo puestos delante de él, que eran pozos de consuelo para él en el desierto de la calamidad. Reflexionen por un momento, que el Señor Dios, en el sentido más amplio y sin reservas, no podría nunca, en verdad, haber desamparado a su Hijo más obediente. Él estuvo siempre con Dios en el grandioso diseño de la salvación. Hacia el Señor Jesús, personalmente, Dios mismo, personalmente, mantuvo siempre unos términos de infinito amor. Verdaderamente el unigénito nunca fue más digno de amor para el Padre que cuando se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero debemos ver aquí a Dios como el juez de toda la tierra, y debemos ver también al Señor Jesús en su función oficial, como la garantía del pacto y el sacrificio por el pecado. El gran juez de todo no puede sonreír a quien se ha convertido en el sustituto del culpable. El pecado es aborrecido por Dios, y sí, para quitarlo, su propio Hijo es cargado con él. Sin embargo, como pecado, es todavía aborrecible, y quien lo lleva no puede estar en feliz comunión con Dios. Esta fue la terrible necesidad de una expiación, pero en la esencia de las cosas, el amor del grandioso Padre por su Hijo no cesó nunca, ni conoció nunca una disminución. Debió ser restringido en su fluir, pero no pudo ser disminuido en su fuente. Por tanto, no se sorprenden de la pregunta: ¿por qué me has desamparado? 3. Esperando ser guiado por el Espíritu Santo, voy a la respuesta, en relación a la cual, únicamente puedo usar los pocos minutos que me quedan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es el resultado de este sufrimiento? ¿Cuál fue su razón? Nuestro Salvador pudo responder su propia pregunta. Si por un instante su humanidad se quedó perpleja, su mente pronto llegó a un claro entendimiento, pues dijo: consumado es, y, como ya lo he dicho, luego se refirió a la obra que en su solitaria agonía había completado. ¿Por qué, entonces, desamparó Dios a su Hijo? No puedo concebir ninguna otra respuesta fuera de esta: Él tomó nuestro lugar. No había ninguna razón en Cristo para que el Padre lo desamparara. Él era perfecto y su vida fue sin mancha. Dios no actúa nunca sin razón, y puesto que no había ninguna razón en el carácter ni en la persona del Señor Jesús para que el Padre lo desamparara, debemos buscar esa razón en otro lado. Yo no sé cómo respondan otras personas a esta pregunta. Yo puedo responderla únicamente en este sentido. Pero todos